La Sagrada Eucaristía, contemplada al místico resplandor del Salterio de David, a través de las virtudes teologales por Soledad Arroyo. Capítulo. Pero si en estos versículos podemos considerar las milagrosas propagaciones del Evangelio, la extensión prodigiosa de la Iglesia Católica, podemos recordar otros también que convienen para expresar las preocupaciones con que en todo tiempo ha sido combatida, saliendo siempre victoriosa, lo cual prueba la omnipotencia de su divino fundador, que la prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Oh Dios, dice el profeta, oh Dios de los ejércitos, vuélvete hacia nosotros. Mira desde el cielo y atiende y visita esta viña. Ella ha sido entregada a las llamas y desarraigada, más como un seño de tu semblante. Perecen todos sus enemigos. Ya ves cuánto ruido meten tus enemigos y cómo andan con la cabeza erguida los que te aborrecen. Urdieron contra tu pueblo malvados designios y han maquinado contra tus santos, los cuales han dicho: apoderémonos del santuario de Dios como heredad que nos pertenece. Oh Dios, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, los cadáveres de tus siervos han arrojado para pasto de las aves del cielo, han dado las carnes de tus santos a las bestias de la tierra, como agua han derramado su sangre. Oh, y como recuerdan estos versículos la persecución de los primeros siglos de la Iglesia, en que los santos mártires eran echados a las fieras en el anfiteatro romano, y en que su sangre generosa, corriendo como agua a impulso de los tormentos, era semilla de cristianos, en frase de Tertuliano. Pero todavía podemos recordar otros versículos que nos hacen pensar en más recientes y aún actuales persecuciones en las cuales los templos han sido derribados, incendiados y profanados, y los impios se jactan en injuriar a la Iglesia Católica. Señor, dice el profeta, levanta tu mano a fin de abatir para siempre las insolencias de tus enemigos. Oh, y cuántas maldades ha cometido el enemigo en el santuario, y cómo se jacta en el lugar mismo de tu solemnidad. Aquellos que te aborrecen han derribado y hecho astillas a golpe de hachas sus puertas, como se hace con los árboles en el bosque. Con hachas y azuelas los han derribado. Pegaron fuego y a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tus tenías sobre la tierra, coligadas entre sí. Las gentes han dicho en su corazón: borremos de sobre la tierra todos los días consagrados al culto de Dios. Nosotros no vemos ninguno de aquellos prodigios antes frecuentes entre nosotros. Ya no hay ni un profeta, y el Señor no nos recuerda ya. Sí, semejante es el lenguaje y la conducta de los perseguidores de la Iglesia a los de la enemigos del pueblo de Israel. Pero la Iglesia inconmovible resistirá según las promesas divinas todos los embates y persecuciones de sus enemigos que se agitaran en vano en torno suyo, hasta que sean derribados por el soplo de la ira de Dios, como pidiera el profeta para los enemigos de Israel, diciendo: agítalos, oh Dios mío,
como aún rueda o como la hojarasca al soplo del viento, como fuego que abrasa una selva, cual llama que devora los montes. Así los perseguirás con el soplo de tu tempestad, y en medio de tu ira los arrastraráis. Dicha del justo. Ya que hemos contemplado el jardín de la iglesia, donde el árbol del justo produce los hermosos frutos de las virtudes, hemos algo de lo que de él nos dice del real profeta David. En el primer salmo compara también al justo a un árbol plantado en las corrientes de las aguas, al describir expresivamente la distinta suerte del justo y del pecador, poniendo al mismo tiempo de relieve la marcada oposición que existe entre la ley de Dios y las máximas del mundo. En efecto, el mundo llama dichoso al que posee honores y riquezas, da rienda suelta a sus pasiones y siguiendo sus perversas costumbres y sus lamentables errores, se sienta a la sombra de la muerte a esperar descuidado el momento de su infelicidad eterna. Pero en el salmo de que nos ocupamos dice: dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la cátedra penitencial de los libertanos, sino que también puesta toda su voluntad en la ley del Señor, y está meditando en ella día y noche. De estos primeros versículos se desprende el primer consuelo para el alma justa en las sublimes frases de los salmos, pues ¿por qué puede importarle la persecución de los malos, las burlas de los impíos, el aislamiento a que el mundo condena al que no sigue sus máximas cuando echa la voz de la Sagrada Eucaristía, la voz de la conciencia, la voz de Dios, en fin? Qué ahogado los gritos de la maledicencia y de la calumnia la reanima en sus luchas, llamándole dichoso, bienaventurado. Pero también continúa el Salmo 1, hablándonos de la dicha del justo, diciendo: Él será como el árbol plantado justo a las corrientes de las aguas, el cual dará fruto en el debido tiempo y cuya hoja no caerá nunca. Cuanto él hiciera tendrá próspero efecto. Oh, qué comparación tan consoladora. El alma justa, sí, inundada por las corrientes de la gracia, produce frutos de vida eterna, y sus hojas, es decir, sus más pequeños actos de virtud, no se perderán. Ni un buen deseo, ni un amoroso suspiro dirigido al cielo se desprenderán de este hermoso árbol, en el que fruto y hoja crecerán más y más frondosas con el riego de la divina gracia. Y todo para el justo será prosperidad, no solo en las alegrías, sino también en las tribulaciones, pues todas las cosas, dice San Pablo, contribuyen al bien de los que aman a Dios. Y así leemos también que le dijera el Señor al profeta Isaías: va la enhorabuena al varón justo, por él gozará del fruto de las buenas obras. Todo pues hará prosperar y crecer este frondoso árbol del justo, cuyas ramas se extenderán hasta tocar y descansar en el cielo. Pero cuán distinta es la suerte del impío y cuán elocuentemente son presenta el salmista en este contraste, diciendo: no así los impíos, no así, sino que serán como el tamo o polvo que el viento arroja en la superficie de la tierra. Y en efecto,
No vemos al impío, al pecador, arrastrando continuamente el vicio y en él el error, siempre pequeño, sucio y sin consistencia, como el polvo, agitado siempre por el viento de las pasiones. Pues bien, todavía hace resaltar más vivamente el profeta la distinta suerte del justo y del impío, cuando haciéndonos recordar el juicio final dice, por tanto, no prevalecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores estarán en la asamblea de los justos. Terrible sentencia que al impío le debía hacer estremecer. Sí, hombres impíos, sabedlo, hoy en vuestros asambleas, en vuestros saraos y espectáculos no se encuentra el justo, no asiste a ellos y ora y hace penitencia para desagraviar al Señor de los excesos que le estáis ultrajando. Tampoco vosotros le admitiréis, pues le miraréis con desprecio y le oprimiréis injustamente, pero oídlo. También los justos han de tener su asamblea, de la que seréis expulsados. Mas no creerás que van a reunirse para oír elogios humanos, siempre falsos y sin valor. Van a escuchar las bendiciones de los divinos labios, aquel, venid bendito de mi Padre, que les colmará de dicha. No van, no, a buscar mezquinos pasatiempos, menguados goces, ni ilusorias alegrías. Van a entrar en el gozo eterno, en las bienaventuranzas que no tienen fin. Escuchad, el último versículo de este precioso salmo es: ¿por qué conoce el Señor y premia el proceder de los justos? Mas la senda de los impíos terminará en la perdición. Creo en el perdón de los pecados. Confesión. Grande es, como hemos visto, la dicha del justo, y es mayor todavía, por poder acercarse a la sagrada mesa, a recibir el pan de los ángeles, investidos con la estola de la gracia, que es la vestido nupcial del que fuera símbolo el de las parábolas del Evangelio, del convite del padre de familias. Mas, y cuán pocos podrían asistir a este convite eucarístico si el Señor en su misericordia no hubiese dejado en el sacramento de la penitencia una fuente perenne en que restaurará el nupcial atavío que tan frecuentemente puede manchar el hombre con el pecado. Y aunque es cierto que el que dignamente y con frecuencia recibe la Sagrada Eucaristía, difícilmente deja caer manchas que destruyan la belleza de esta vestidura. Pero aparte del peligro de cometer la falta grave, siempre el polvo de las imperfecciones empaña el brillo de esta preciosa estola, y es precioso restaurarla en la fuente portentosa de la reconciliación. Es tan propenso el hombre a adquirir, son tantas las tentaciones y peligros que le rodean, son tantos los ataques del pecado desde su niñez, o por qué mejor decir, desde el primer momento de su ser. ¿En qué contrae el pecado original que puede decir con el profeta? Mira, pues Señor, que fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado. Mas, cuán grande es la bondad del Señor. El Evangelio nos habla de una piscina en Jerusalén,
a la que de tiempo en tiempo descendía un ángel para agitar sus alas, curando después el primer enfermo que en ella entraba. Pero, ¿qué sería de nosotros si solo de tiempo en tiempo un ministro del Señor pudiese remover o aplicar la preciosa sangre de nuestro Redentor amorosísimo a un solo pecador? Pero no. Este baño saludable de la penitencia, el fruto de esta sangre preciosísima, puede agitarla y aplicarla a todo momento. Todos los ministros del altar, todos los sacerdotes a toda hora, y a todos los pecadores que a Él quiere acercarse, pues que a todos los sacerdotes en los apóstoles concedió facultad nuestro divino Salvador, diciendo: quedan perdonados los pecados a todos aquellos a quienes se los perdonaréis, y quedan retenidos a los que se los retuviréis. Expresivos versículos de los Salmos pueden aplicarse también al sacramento de la penitencia y a las disposiciones que para recibirle se requieren. Enojaos contra vosotros mismos, dicen, y no querráis pecar más. Compungíos en el retiro de vuestros lechos de las cosas que andáis meditando en vuestros corazones. Oh Señor, no me reprendas en medio de tu seña, ni en medio de tu cólera me castiguéis. Oh Dios, tú nos desechaste e hiciste que quedáramos arruinados. Montaste en cólera, pero te apiadaste de nosotros. No permitas que se deslice mi corazón a palabras maliciosas para pretextar excusas en los pecados, como hacen los hombres malvados. En sus delicias no quiero tener parte. El justo me corregirá y reprenderá con caridad y misericordia, pero nunca llegará a ungir con bálsamos mi cabeza, el pecador, porque mis oraciones se dirigirán siempre contra sus antojos. Bien, podemos ver en este versículo significado el examen, el retiro y compunción, que dice meditar en los culpables pensamientos, el arrepentimiento, temiendo la cólera divina, en las invocaciones que piden misericordia al Señor, la confesión de boca, en la súplica que dirige para no buscar excusas a los pecadores, y el propósito y satisfacción en la aceptación que ofrece del castigo y reprensión del justo, en la renuncia a los halagos de los pecadores y en la oración a que dice se entregará continuamente para resistir a sus seducciones. Pero todavía podemos recordar preciosos versículos que nos demuestran la angustia del pecador, agitando por el remordimiento y la paz y dicha que experimenta al confesar divinamente sus pecados. Por haber yo caído, dicen, se consumieron mis huesos donde alaridos todo el día, porque el día y de noche me hiciste sentir tu peso y tu pesada mano. Revolcaba en mi miseria mientras tenía clavada la espina. Oh sí, qué misericordia tan grande es la que usa el Señor con el que se resiste por vergüenza u otra causa a confesar su pecado, haciendo que por el remordimiento le tenga clavado en el alma cual espina que le hace revolverse en el lecho, y ni de día ni de noche le deja reposar. Este remordimiento le hará confesarle, en fin,
y podrá continuar diciendo con el profeta: Te manifestaste, Señor, mi delito y me dejé de ocultar la injusticia mía, y tú perdonaste la milicia de mi pecado. Yo te daré, dijiste, inteligencia y te enseñaré el camino que debes seguir. Tendré sobre ti fijos mis ojos. Si pondremos decir todavía con el profeta para terminar: Felices aquellos a quienes se han perdonado sus iniquidades y se han borrado sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no arguye del pecado y cuya alma se haya exentado de dolor. Y ahora, ya que hemos considerado los versículos que pueden aplicarse al vergel de la Santa Iglesia, en el que el árbol místico del justo produce frutos de santidad, y versículos también referentes a la dicha del alma justa y al sacramento de la penitencia, fuente perenne de misericordia y de justificación. En este místico jardín de la Iglesia veamos las virtudes que el justo en él practica y que tiene por fundamento el amor de Dios y del prójimo. Examinemos, pues, los deberes que estos dos amores, que no son sino uno mismo, le imponen. Concluimos hoy con este capítulo. Los esperamos en la próxima semana. No falten. Bendiciones.